Padres cartoneros, gobernadores, amas de casa, jubilados, estudiantes, contadores, creativos. Al final, todos volvemos al mismo lugar. Cuando es tiempo de regresar, el aire se renueva. Sintoniza Contrarreloj. Policiales. Y me voy al encuentro de Emilia Delfino, autora del libro La Ejecución. Este libro versa sobre el tema del triple crimen que de algún modo desnudó y dejó al descubierto cuestiones vinculadas con la efedrina y con un negocio por demás extraño, con ribetes mafiosos, por el modo en que fueron ejecutados estas tres personas. Emilia, buenas noches, bienvenida a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, Emilia, ¿ellos eran quiénes? Ellos eran Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Mina. Eran tres chicos de 30 y pico de años que estaban empezando a armar una empresa para meterse en el negocio de la efedrina y vender esta sustancia a los narcos mexicanos. ¿Efedrina qué es qué en concreto y por qué es tan buen negocio? La efedrina en ese momento en la Argentina era legal. Es una sustancia que viene en general, crece en China y en India, es una planta que mediante un proceso se lleva a una sustancia química que en la industria farmacéutica de todo el mundo y especialmente en la Argentina se utilizaba para antigripales, antirresfríos. Por ejemplo, hay algunos medicamentos para la gripe que actualmente contienen pseudoefedrina después de que se prohibió la efedrina, pero en ese momento hasta las gotas para los ojos tenían efedrina. Pero en el narcotráfico y especialmente en México es una sustancia muy preciada porque se utiliza como precursor químico para una de las drogas más fatales que se crearon, drogas de diseño como las metanfetaminas. Ajá. ¿Y ellos están vinculados con qué laboratorios y con qué destinatarios en México? En realidad en México ellos estaban empezando a contactarse con un mexicano que se llama Jesús Martínez Espinosa, más conocido en el ambiente de los mexicanos acá en Argentina como Don Jesús. Don Jesús era un mexicano que había venido acá a instalarse, había comprado, había desarrollado una fachada muy conveniente, había comprado restaurantes, había comprado máquinas para hacer zapatos y exportarlos a México, pero su verdadero negocio era tener un laboratorio clandestino. Había empezado con uno y el plan era ir creciendo, ¿no? Con esa industria, un laboratorio clandestino de metanfetaminas. Incluso se llegó a comprobar que parte de la efedrina, que ellos, en México la efedrina está prohibida y el ingreso de la sustancia obviamente también, entonces debían entrar por contrabando y las mandaban en botellas de vino argentino o entre la suela de los zapatos y el piso del zapato. ¿En qué momento y en qué lugar los matan y por qué? En realidad, la gran duda que hubo siempre es cuándo y cómo los matan. Nosotros con ayuda de lo que fue investigando la justicia, fuimos desentrañando un poco eso. Ellos son citados a una reunión de negocios donde supuestamente iban a hacer una venta de efedrina, iban a cobrar 200.000 pesos cada uno. Eso se hace en pleno mediodía del 7 de agosto del 2008, en el bar de la Shell del Walmart de Sarandí, al lado de la autopista. Ese es el último lugar donde se los ve con vida a los tres chicos, que son llevados por alguien que ellos conocían, y según el rastro de los teléfonos que hizo la justicia, de los teléfonos celulares de las víctimas, fueron llevados a Quilmes, de ahí fueron asesinados, y luego fueron enfriados durante aproximadamente 6 días los cuerpos y luego arrojados en General Rodríguez. ¿De qué modo son asesinados? ¿Cómo aparecen estos cuerpos? Aparecen, Damián Ferrón aparece con 4 disparos, Leopoldo Mina con 4 disparos y Sebastián Forza con 8 disparos. ¿El vínculo entre ellos tres era bueno o había conflictos? No, era un vínculo bueno, especialmente entre Sebastián y Damián, que desde hacía un mes antes del asesinato pasaban casi todo el día juntos. Habían construido una amistad en muy poco tiempo, eran inseparables, digamos, en ese último mes, según los describen sus propias esposas, ¿no? Ahora, mal que nos pese, no era ilegal lo que estaban haciendo, ¿no? Esa es la gran trampa.
porque en realidad comprar efedrina acá en la Argentina era legal, lo ilegal Claro. era sacarla del país camuflada, Ujú. lo ilegal era ingresarla a México, Sí. lo ilegal era vendérsela a los mexicanos, porque ahí en México acababa de ser prohibida hacía poco tiempo, con el objetivo de luchar contra el narcotráfico, porque los laboratorios de metanfetaminas en México es como acá el Paco, digamos, ¿no? Sí. Digamos, es la droga de México y de los Estados Unidos también. Ahora, ¿cuántos negocios se habrán hecho antes de este, no? Exactamente, y eso tiene que ver con el móvil del crimen y con lo que aún no queda resuelto, que es quién los manda a matar. Porque si bien hoy comenzó el juicio en Mercedes sobre los presuntos autores materiales del triple crimen, es decir, los que los secuestraron en ese Walmart de Sarandí, que los llevaron a Quilmes y luego los arrojaron en General Rodríguez 6 días después. Eso es lo que se está juzgando ahora, pero ¿quién encargó este triple crimen? ¿Quiénes están imputados por el crimen material? Por el crimen material, por la autoría material están procesados y ahora están yendo a juicio 2 hermanos de Quilmes que se llaman los hermanos Lanata, Martín y Cristian Lanata. Uno de ellos, Martín, que es el único que permanece detenido, está sindicado como el capo de esa banda que hizo la autoría material, como el instigador o entregador. Y otros 2 hermanos de Berazategui que se llaman los hermanos Eschilashi, Víctor y Marcelo Eschilashi. Todos tienen antecedentes penales, todos indicados en sus barrios como personas peligrosas, pero nunca habían participado de... Emilia, vamos a intentar recuperar la comunicación con Emilia Delfino. Emilia Delfino es la autora del trabajo La Ejecución. Es un trabajo que versa sobre el triple crimen, el crimen que se cobra la vida de Sebastián Forza, que se cobra la vida de Leopoldo Vina, que se cobra la vida de Damián Ferrón. Este crimen de algún modo está vinculado con el tema de la efedrina, y cuando se ha comenzado el juicio por la ejecución de estas 3 personas, Emilia nos estaba comentando quiénes están imputados como autores materiales. Pero ¿quién sería el autor intelectual, Emilia? Bueno, eso es lo que se está investigando en una segunda etapa de la investigación judicial que está llevando a cabo el fiscal Juan Ignacio Vidone de Mercedes. Vidone lo que hizo fue dividir la investigación en 2, la autoría material, que es la primera parte que ya se está llevando en el juicio, y la autoría intelectual, que era lo más difícil de comprobar, que comenzó a investigar, había comenzado a investigar desde el inicio, pero había sido muy difícil llegar. La persona que todos señalan, los familiares, los socios, los enemigos y los amigos de las víctimas, es Ibar Esteban Pérez Corradi. Es un hombre, es un chico, un hombre de 30 y pico de años también, sí. Financista, que financiaba a 2 de las víctimas, a Sebastián y a Damián. Sebastián Forza le debía muchísimo dinero, casi 2 millones de pesos. Sí. Pero lo que se ha llegado a comprobar, o que se está empezando a comprobar, es que en realidad el móvil del crimen fue un triple móvil, fue un móvil que tenía que ver con las deudas, fue un móvil que tenía que ver con la traición, pero también que tenía que ver con el negocio de la efedrina. Hasta ahora no se había podido comprobar realmente que Pérez Corradi estuviera ligado efectivamente al negocio de la efedrina, y en un pendrive que encontró la gendarmería en la casa de la madre se hallaron 200 mails donde se están realizando conversaciones con China para comprar efedrina e ingresarla de modo ilegal al país. Emilia, ¿te parece bien? Porque yo tengo que entregar el programa, si retomamos esta comunicación el día de mañana y ponemos unos puntos suspensivos en esta cuestión de este triple móvil. Sí, exactamente. ¿El libro se llama? La Ejecución. ¿Y vos te llamás? Emilia Delfino. Gracias, Emilia, por pasar esta noche por Concepto y por Contrarreloj. Gracias. Se trata del libro La Ejecución, se trata del triple crimen, un triple crimen movido aparentemente por una triple motivación. Está la mirada puesta en quienes han sido los asesinos, pero por el otro lado la pregunta más de fondo tiene que ver con quién o quiénes fueron los autores intelectuales. Emilia, buenas noches, bienvenida nuevamente a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
están. Bien, Emilia, planteabas que había un triple móvil, ¿no? Deudas que estos muchachos tenían con Esteban Pérez Corradi, hablabas del tema de la efedrina y hablabas también un tema de una traición. ¿Podemos meternos en cada uno de esos aspectos cuando se lleva a cabo el segundo día del juicio? Sí, claro. En realidad el tema de la traición está ligada al triple móvil, ¿no? O sea, todo se configuró como una traición hacia la persona que se supone o que se está investigando que habría encargado el triple crimen. Sobre lo cual todavía se está investigando, y si bien todos señalan a la misma persona, como contábamos ayer, los familiares, los socios, los amigos y enemigos de las víctimas señalan a una persona en particular, que es Pérez Corradi, la justicia está tratando de determinar que así sea. Y no le está resultando fácil en principio. Estamos hablando de una fiscalía, la fiscalía número 1 de Mercedes, que trabaja prácticamente sola, con escasos recursos, ¿no? Como funciona la fiscalía de la provincia de Buenos Aires, que está haciendo todo lo posible para desentrañar esto. Y ellos son los que establecieron esta teoría del triple móvil. Ellos vieron 3 ejes que unían a todas las víctimas, que era las deudas financieras, sí, el negocio de los medicamentos y el negocio de la efedrina. Ahora, ¿por qué tanta deuda financiera? ¿Por qué? Porque Forza, esto está ligado un poco a la historia reciente del país. Sí. Sebastián Forza vendía medicamentos, tenía una droguería que se llamaba SEACAM, y vendía medicamentos al Hospital Francés. El Hospital Francés quebró durante la administración kirchnerista de Néstor Kirchner. Sí. Y él se endeudó muchísimo. Ajá. Porque él había vendido muchos medicamentos y no recibió el dinero y nunca recuperó el dinero. Él incluso llegó a ser el presidente de los acreedores del Banco Francés. Ahora, tenía un nivel de vida excelente, ¿no? Claro, esa es la gran contradicción que generaba mucho odio en sus deudores también, claro, porque él también a su vez tenía acreedores. ¿Qué pasó con el francés? Cuando Graciela Ocaña estaba al mando del PAMI e interviene el francés, convence a Néstor Kirchner de intervenir el francés, se encuentra con que había una malversación de fondos, o supuesta malversación de fondos, que tampoco nunca se llegó a ahondar en la justicia sobre esto, sí, y lo que hace es cortarle los pagos a las personas que para ella estaban sospechadas de haber hecho algo irregular o de vender medicamentos irregulares. Entre ellos estaba Forza. Ahí empieza la debacle económica de Forza. Claro. ¿Qué hace Forza? Sigue manteniendo su mismo estilo de vida, viaja a Europa, viaja a Miami, mantiene un nivel de vida que no podía sostener, y a su vez se sigue endeudando y decide abandonar el negocio de los medicamentos con una estrategia bastante particular, que es entregando los nombres de todos los socios de él que formaban parte de la mafia de los medicamentos. ¿A quién se lo entrega? Se reúne con los representantes legales de Abbott, un laboratorio muy grande a nivel internacional, sí, acá en Argentina. Y les entrega la lista y les cuenta cómo sus amigos y socios adulteraban medicamentos, robaban medicamentos de los laboratorios y se los vendían al Estado. ¿Se los entrega a cambio de qué? Él lo que les pide es inmunidad judicial, porque él era parte de esa maniobra, él también era parte de la mafia de los medicamentos, y le pide un contrato a Abbott, un contrato millonario, para tener la representación en Argentina de un medicamento de ese laboratorio. Abbott, supuestamente, hasta donde se logramos comprobar, no le da esa representación, no le da la inmunidad y promete cosas a futuro que después obviamente no se llegaron a concretar. Ahí otra vez aparece la... Ahora, ¿hay cierta ingenuidad por parte de él o estaba tan jugado? Él estaba jugado, él ya estaba siendo investigado por la justicia ordinaria en el tema mafia de medicamentos, él tenía intervenido los teléfonos, él estaba ya señalado como parte del engranaje de la piratería del asfalto en el tema medicamentos, y estaba muy endeudado, tenía amenazas, recibía incluso gente, patotas que lo visitaban en la droguería pidiéndole que pague a sus acreedores, y necesitaba salirse de ese negocio de los medicamentos y entrar en un negocio más rentable. Claro. Y no se le ocurre otra idea que
el negocio de la efedrina, que es un negocio también muy vinculado al de los medicamentos. Porque la efedrina en sí es un medicamento, ¿no? Materia prima para los medicamentos. Bien, ¿y los otros dos? ¿Los otros dos personajes en juego estaban también endeudados? Al principio se pensaba que tanto Damián Ferrón como Leopoldo Vina eran víctimas casi al azar del triple crimen, y luego se llegó a la conclusión de que no. Leopoldo Vina, que esto es lo más inexplorado todavía, que nosotros lo llegamos a comprobar hablando con gente del entorno muy íntimo de Vina. Sí. Leopoldo Vina ya estaba metido en el negocio de la efedrina desde antes de conocer a Sebastián Forza. Ajá. Y Damián estaba metido en el negocio de los medicamentos. Damián Ferrón era socio de una droguería, en realidad medio socio empleado de una droguería también involucrada en la mafia de los medicamentos, y también había incursionado con otras personas en el tema de la efedrina antes de conocer a Sebastián. Es decir, que los tres, por orden del destino, en el último mes de vida de los tres, se conectaron para armar una nueva empresa y meterse a competir en el tema de la efedrina ilegal. ¿Por qué los matan? Los matan, la teoría de los investigadores es que los matan porque ellos rompen los códigos de un negocio mafioso. Sí. Ellos creyeron que podían contra la mafia, creyeron que eran más poderosos y realmente todo demuestra que no lo eran. Ellos violan un código central que es, primero, Sebastián, sobre todo porque Forza es como el principal, por eso Forza recibe el doble de disparos que el resto de los chicos. Forza recibe 8 disparos y Damián Ferrón y Leopoldo Vina reciben 4 cada uno. Y fue el último en ser ejecutado. Es decir, eso marca para los investigadores, eso tiene que ver con características de un tipo de crimen mafioso que tiene que ver con, y que está muy ligado al narcotráfico, ejecutar a lo último al líder de la banda y ejecutarlo de forma mucho más sangrienta. Solange Forza fue presa, salió en libertad. ¿Cuál es la vida hoy de Solange Forza? Solange está totalmente aislada, incluso dejó de tener contacto con su abogado, Miguel Ángel Pierri, que es uno de los querellantes en la causa del triple crimen y quien la había defendido ante el juez Ollarvide por la mafia de los medicamentos. Cortó contacto con casi todo el entorno de Sebastián y vive con su hijo, con su hijito Santino. Bien, y hoy por hoy las miradas están puestas en Pérez Corradi. Sí, el tema, lo cual armó también mucho revuelo en la justicia, los investigadores del triple crimen, los que desentrañaron esta historia y los que ahora investigan a Pérez Corradi, creen que todavía no era el momento de iniciar el juicio oral por la autoría material. ¿Por qué? Porque creen que puede llegar a haber algún tipo de incidencia en los testigos, de asustar a los testigos. Ya hay 2 testigos claves amenazados. Sí, estamos hablando de algo con ribetes absolutamente mafiosos, ¿no? Totalmente, totalmente. En la semana anterior al inicio del juicio, es decir, la semana pasada, ya hubo amenazas a 2 testigos claves que tienen que declarar pronto en el juicio. Entonces, los investigadores creen que ir acelerando el tema del juicio oral puede perjudicar la investigación sobre la autoría intelectual del triple crimen. Bien. Otros creen que no, el tribunal cree que no, que pueden ir por sendas separadas. Emilia, seguramente te vamos a volver a molestar porque esto sigue, esto continúa. Seguramente muchos hicieron negocios con la efedrina y esto de algún modo saltó a partir de este triple crimen, pero también marcábamos ayer que no era algo ilegal lo que estaban haciendo, sino que cuando empezó a tomar otros ribetes y ahí sí la cuestión empezó a complicarse mucho más. Exactamente. Sí. Está siguiendo el juicio seguramente. Sobre el tema de la legalidad y la ilegalidad de la efedrina hay mucho para contar también, en otra oportunidad lo podríamos hablar. Bien, y recordamos tu libro que se llama La ejecución. ¿Y vos te llamás? Emilia Delfino. Muchísimas gracias, Emilia, por ponerle pluma y por ser absolutamente tan didáctica en la explicación de un tema que es por demás complejo. Muchas gracias a vos. Emilia Delfino, que pasaba esta noche por Concepto y por Contrarreloj.